¿Qué tal? Les damos una bienvenida muy cordial a esta predicación o reunión especial hoy, 25 de diciembre. Eh, Hoy vamos a hablar un poco acerca de promesas. En nuestra reunión presencial, en esta semana que pasó, tuvimos la noche de acción de gracias, sueños, anhelos y promesas. Una reunión ya tradicional en nuestra congregación desde antes inclusive de que nosotros con mi esposita llegáramos a ser pastores. Pero bueno, para entrar ya en materia vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tus promesas son sí, y tu sí es sí, y tu no es no. Por eso hoy de manera especial pedimos que tu Santo Espíritu esté hablando a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestra alma, para que tu palabra, que está llena de promesas, llegue a nuestra vida de verdad como una práctica. Gracias Dios por el año que termina. En tus manos está el año por venir y el tiempo que tengas para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice por allá en Josué capítulo 21, versículos 44 y 45, que después de que el pueblo de Israel tomó posesión de sus tierras, repartidas entre las tribus, sabemos, a excepción de la tribu de Leví, pues descansaron y recordaron cómo Dios había cumplido con cada una de las promesas que hizo a sus antepasados, es decir, al pueblo de Israel a lo largo de su historia. Ahora, en ese momento de Josué capítulo 21, pues el pueblo tiene que dar crédito que Dios es un Dios cumplidor de promesas. Por eso es tan importante tener claro que si bien la Biblia está lleno de promesas, Jesús fue prometido por el Padre, por Dios Padre desde Génesis y hasta el Apocalipsis, es decir, a lo largo y ancho de la Biblia y de la historia de Israel o del hombre, pues está presente Jesús, que es el Hijo de la promesa, realmente es Jesús. Sin embargo, a veces como que malentendemos esto de las promesas de Dios y creemos que, como Dios es amor, Dios es misericordioso y es el Todopoderoso, pues que el Señor debe cumplir las promesas que inclusive no nos ha hecho, sino que nosotros le hemos adjudicado, con base en un deseo, en un anhelo, muchas veces, no siempre por una necesidad, estamos clamando a Dios y acudimos a su palabra para encontrar una frase, un versículo que prometa para nosotros algo. Pero realmente es el Espíritu Santo, el mensajero de Dios, que nos recuerda todo, que nos llena de poder para que podamos reclamar una promesa. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Palabras de Jesús como respuesta al interrogante de algunos hombres con no muy buenas intenciones de cuál era el mandamiento más importante. Y el Señor resume la ley en estos dos: amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Es que ahí es donde está la promesa. La promesa de Dios para toda su creación, para su pueblo, para la iglesia, es que si nosotros obedecemos a Dios, le amamos y amamos al prójimo, ahí está la bendición. Porque la ley no es para salvación, es decir, los mandamientos no son para salvación. Somos salvos a través de Jesús
y de su sacrificio, muerte y resurrección. Entonces, ¿para qué cumplir la ley? Bueno, es que el Señor nos bendice cuando le somos obedientes. Entonces, brevemente queremos hoy, no sé usted cuándo esté viendo este video, pero esta palabra es más que todo para aquellas personas que nos han venido escuchando y cómo Dios a través de estos mensajes y de los devocionales que enviamos en audio, en WhatsApp, de lunes a viernes, nos ha estado llamando a la obediencia. Yo sé y entiendo que muchas iglesias o muchos púlpitos son fuente de bendición para el pueblo y de promesas, y eso está bien, la Biblia está llena de promesas, pero todas las promesas, sin excepción, están condicionadas a la obediencia. En Deuteronomio, vamos a ver, perdónenme, tres partes de la promesa: promesas del Padre, promesas del Hijo y promesas a través del Espíritu Santo. Y no son la lista de promesas de cada uno, no, algunas promesas del Padre, algunas del Hijo y algunas mediante el poder del Espíritu. Entonces, en esta tiempo, esta mañana iba a decir, no sé en qué momento usted esté viendo, pues vamos a hablar de las promesas para 2023 desde la perspectiva bíblica y desde el sentir que el Señor ha dado a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Promesas para 2023. Pues bien, veíamos Mateo capítulo 12, versículos 30 al 31, el cual ya leímos y comentamos, que el centro de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo, y todo esto porque es que Dios es amor. Bueno, entonces avanzando, tenemos ahora sí, vamos a ver las promesas del Padre. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento declaró promesas para el pueblo de Israel y para la iglesia. La primera de ellas en nuestra lista, no es la primera promesa que aparece en la Biblia, en nuestra lista es Deuteronomio capítulo 28 versículos 1 al 6. Dios le prometió antes de esto a Noé, Dios le prometió antes de esto a Abraham, a Moisés, pero aquí estamos hablando ya del pueblo de Dios y, si se quiere, de la iglesia, aunque es Antiguo Testamento. Deuteronomio 28, versículos 1 al 6 dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y empieza una hermosa y larga lista de bendiciones, donde nuestros trabajos serán benditos, nuestros hijos serán benditos, nuestra alacena será bendita. Y dice en el versículo 6, vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Esta es la cita de las promesas. Aquí están todas. Y como me acaban de escuchar, tiene una condición en el versículo 1. Porque nos encanta la lista y buscamos en dónde encajamos en la lista, que terminan diciendo: serán benditos tus hijos, serán benditos tus rebaños, serán benditos. Nos encanta, pero como que obviamos, olvidamos, omitimos el primer versículo. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Dios no nos está pidiendo que cumplamos la ley para ir al cielo. Las nuevas buenas de salvación vienen a través de Jesús. Pero sí Dios nos pide que seamos obedientes a su palabra para bendecirnos. Es que el beneficio es para nosotros, claro, es una manera de alabar a Dios, obedeciéndole. Es una manera de darle la gloria a Él delante del resto de humanidad. Sí, claro que sí. Pero las consecuencias de la obediencia a Dios son de bendición para quien obedece. La siguiente cita que tenemos en
las promesas del Padre, pues es una cita también muy trajinada. Digo trajinada porque le echamos mano muy seguido. Josué capítulo 1 versículos 8 y 9. Dice el versículo 8: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, versículo 9, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Al igual que en la primera cita de Deuteronomio, aquí comienza con una frase, una orden para ser obedecida. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. También hemos acostumbrado a acariciar, a deleitarnos en esta frase. Entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y extractamos algunas partes de las oraciones gramaticales anteriores. Medita en él de día y de noche. Ok, todo lo que tengo que hacer es leer mucha Biblia, memorizarla y entonces todo me saldrá bien. Pero resulta que no es ese el sentido, el espíritu de esta recomendación que Dios mismo le da a Josué y a través de Josué a todos nosotros. Estudia, sí, constantemente, sí, lo hago. Medita en él de día y de noche, sí. Pero luego dice, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Aquí está la esencia de la orden. Y entonces viene el condicional. Solamente entonces. O sea, realmente si yo me aseguro de obedecer todo lo que en la ley, la palabra de Dios está escrito, entonces prosperarás. Pero dice solamente y te irá bien en todo lo que hagas. Por eso a continuación dice, sé fuerte y valiente. Para enfrentar a los enemigos, tal vez. Para mostrar mi fe, tal vez. Pero realmente, si vemos el contexto, sé fuerte y valiente es para obedecer la palabra de Dios. Porque el Señor tu Dios está contigo. Solo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas tendremos la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Otra cita de las promesas del Padre, Isaías 40:31, dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. ¡Qué promesa! Que Dios nos da nuevas fuerzas, que nos hace capaz de volar, es decir, de pasar por encima de los problemas, que podremos vencer, que no nos cansaremos. Sí, todo eso es espectacular, es llamativo, pero ¿qué dice? Los que confían en el Señor. La confianza en el Señor quiere decir que no le temo al hombre, le temo a Dios. La confianza en el Señor es que no confío en mis propias capacidades, sino en Dios. Claro, yo tengo que tener amor propio, claro, yo tengo que de alguna manera aceptar la ayuda de una persona, pero mi confianza en el fondo está en el Señor. Yo voy al médico confiado de que ese médico sea idóneo, que tenga un diagnóstico acertado y que me medique bien, pero allá en el fondo yo digo, Señor, yo confío en ti que tú vas a obrar a través de ese médico y de la medicina para sanarme. Es que mi confianza está en el Señor. Y entonces veré cómo Dios me da nuevas fuerzas y no permitirá que me dé por vencido. Otra cita
Y solamente esta es la última de las promesas del Padre. Isaías 43:2. Como promesa, ¿por qué será? Pues fue, les digo, una de las promesas que más insistió el Señor. Tenía para nosotros para el 2023. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y me dirás, ¿dónde está la promesa? Bueno, la promesa es que el Señor nos protege y nos protegerá sin importar las circunstancias. Si aguas profundas, si ríos de dificultad, si el fuego de la opresión, no me afectarán porque el Señor estará conmigo. Importante, casi que viene conexa con la anterior, los que confían en el Señor. Ya vimos las promesas del Padre y las promesas del Hijo realmente son hechas por el Padre a través del Hijo, porque Jesús dijo que todo lo que Él decía lo había recibido de parte del Padre. Y vamos a ver las más relevantes como respuesta a la oración que su servidor hizo a Dios en cuanto a las promesas para nosotros como congregación. Vamos a ver entonces las promesas del Señor Jesús para 2023 en esta comunidad. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Así que no se preocupen en todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Promesa, consejo, advertencia, como quieras, es bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que cuando ponemos a Dios y el cumplimiento de su voluntad por encima de todo, el Señor se ocupará de nuestras necesidades. No es casualidad, pero se dan noticias, se vaticinan tiempos difíciles en suma de muchas cosas que están sucediendo en el mundo, en nuestra nación, en nuestro entorno para 2023. La devaluación del peso, la paz tan esquiva para nuestra nación y para el mundo, la posible guerra nuclear, las consecuencias, diríamos, de salud y económicas que nos dejó el COVID, que todavía no desaparece por completo, y entonces uno sí puede, aún no necesariamente por vanidad, pensar, ¿será que voy a aguantar hambre? ¿Será que cada día va a ser más difícil mercar? ¿Y qué beberé? ¿Será que habrá buen trago para este fin de año, para el año entrante? Podremos tener leche en casa, podremos tener refrescos. Y la ropa cada día más costosa, si dejan de importar, ¿qué va a pasar con mis trajes? Y no estoy diciendo que eso sea pecado, no. Simplemente dice en el versículo 32 que pensar en esas cosas dominan la mente de los incrédulos, es decir, toman control, nos llenan de terror, de incertidumbre. Pero ¿qué dice el Señor aquí en su promesa? Pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Yo le agregaría, nuestro Padre Celestial ya sabe qué es necesario para nuestras vidas y qué es solo un deseo para nuestras vidas.
en cuanto a las cosas. Y luego en el versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. ¿Qué es llevar una vida justa? Pues hacerlo rey a Dios, hacerlo Señor. Buscar el reino de Dios es someterme a su voluntad. No es ir a un sitio, no es ir a Tierra Santa o venir a un templo. No, buscar el reino de Dios es buscar ser súbdito de ese rey. Y bueno, viene el gran consejo. Cada día trae su propio afán y cada día el Señor nos da el pan que encierra toda nuestra necesidad. Bueno, más adelante hay otras promesas que voy a dejar aquí por unos segundos para que ustedes tomen nota. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, que habla de la fidelidad del Señor cuando le ponemos en primer lugar. Una gran promesa. Y Lucas 4, 18, 19, que es una declaración que Jesús hizo en su tierra, pues donde él se había criado, porque él nació en Belén, pero se crió en Nazaret, y dio esta promesa, mejor, echó mano de esta cita de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, y luego dijo, esta palabra se ha cumplido. Pues bueno, ese Espíritu está sobre cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo que el Señor nos dejó como promesa, no solo de consuelo y de guía, sino de libertad, de sanidad, de bendición. Y otra cita en las promesas del Hijo, Juan 14, 1 al 4, que también ha sido como baluarte en los tiempos de preparación para nuestras promesas 2023. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les había dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, promesa de vida eterna que se está cumpliendo y se va a cumplir a cabalidad cuando Jesús venga por segunda vez. Y la última cita que tenemos como promesas del Hijo, pues es a través de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. En este mundo tendremos aflicción, dijo el Señor Jesús, pero que confiáramos en Él porque Él venció al mundo. Y Pedro aquí nos lo está recordando. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, promesa de restauración, los sostendrá, promesa de fortaleza, y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Cuál es el fundamento sólido? Jesús es mi Salvador, es mi Señor y es mi Salvador. Y tenemos, como lo habíamos dicho hace unos minutos, las promesas a través del Espíritu Santo. Una promesa que conocemos, que hemos memorizado y que de pronto hemos malinterpretado o limitado, no sé, creo que limitado sería más real de lo que ha pasado con esta cita. Estamos hablando de Hechos, capítulo 1, versículo 8. En promesas a través del Espíritu Santo, vemos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pero recibirán poder, qué pena se me fue la conjugación del verbo al estilo Reina Valera. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Este poder es para hablar de Él y mostrarlo, porque dice, serán mis testigos y
le hablarán a la gente. ¿Qué es ser testigo? Mostrar a Jesús a través de nosotros. Y sí, claro, hablarles, pero también mostrarles, modelarles acerca de Jesús. ¿En dónde? En donde vivamos, en las vecindades, en las otras ciudades y hasta donde el Señor nos lleve. Esto es una promesa de poder. Poder para vencer no necesariamente al enemigo, hablo del enemigo de carne y hueso. Poder para ser reconocidos como seres especiales, no, el Señor no va a tratar de subirnos el orgullo, que ya bastante luchamos con eso. Realmente es para la gloria del Señor ese poder. En Efesios capítulo 1, versículo 14, hay una promesa inmensa. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Cuál es esa promesa? La herencia de la vida eterna. Otra cita, primera de Pedro 3, 8, 9. Y en esta también queremos hacer énfasis. Ojalá entendamos el mensaje que el Señor nos está dando aquí en esta cita que sella las promesas para 2023. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. ¿Qué promesa hay aquí? Dios nos concede su bendición. Ah, pero hay una condición. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. No quiere decir, cuando comienza atrás, pues en el capítulo 8 diciendo, todos deben ser de un mismo parecer, que pensemos lo mismo. No, es que nos pongamos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. ¿En qué? En darle la gloria y la alabanza a Jesús con nuestras vidas. El Señor Jesús hizo muchas enseñanzas, dio muchas enseñanzas cuando vino por primera vez. Y tal vez en Mateo capítulo 5 y 6 y 7 están encerradas las grandes verdades de Jesús para la vida. En Mateo capítulo 7 hay una cita que está en Lucas capítulo 6, versículos 4 al 6, y que tenemos como una postdata en este mensaje de hoy, como un agregado, como una ñapa, como dirían nuestras abuelas. Lucas capítulo 6, versículo 46. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Porque estamos llamando al Señor para que nos cumpla las promesas. Estamos llamando al Señor porque entendemos su poder para que obre el milagro por el cual le estamos orando. Estamos llamando al Señor para que nos proteja, Él que es omnipresente. Estamos llamando al Señor cuando necesitamos, escúchenme, que sea el Señor. Pero no le obedecemos, no le hacemos Señor con nuestras vidas. Y esta es la promesa que el Señor nos deja como postdata a estas promesas 2023. No es llamarlo Señor, es hacerlo Señor. Y ahí está la promesa de bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. A obrar como Jesús obró. No le llamemos más Señor, hagámoslo Señor de nuestras vidas. Bendito Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es contundente, Señor. Gracias por tus promesas, que estamos seguros las cumplirás todas. Pero tú nos has puesto una condición, porque tú eres el Señor, no nosotros. Tú no estás a nuestro servicio. Somos nosotros los llamados a servirte. Por eso tú nos llamas a que te obedezcamos. Y tus mandatos no son de un amo, de un señor,
que desea el mal de sus siervos, sino al contrario, todos tus mandatos son para bendición nuestra. Señor, que tengamos esa claridad, que nada de lo que tú nos dices no es por capricho, o porque no nos quieres dar gusto, o porque nos estás privando de algo. Que entendamos que tu no es el de un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Que entendamos que por ahora no es de un padre amoroso que nos quiere enseñar, que nos quiere moldear de acuerdo al carácter de su Hijo Jesús. Y que si nos dice sí, eres un Padre cumplidor de promesas, porque eres omnisciente, todo lo sabes y conoces las motivaciones de nuestras peticiones. Gracias, mi Padre bueno, por 2023, porque en tu soberanía has decidido que vivamos ese tiempo o parte de ese tiempo. Pero Señor, que es 2023, 2024 o lo que resta de diciembre, no sabemos, que mientras estemos por aquí, en verdad, te hagamos el Señor de nuestras vidas. Hasta la próxima, mis amados. El Señor habla. Nosotros escuchamos y obedecemos, o escuchamos y seguimos de largo. Cada quien tiene la respuesta. Dios les guarde y les proteja por siempre.